Hola, hoy hemos tenido la suerte de poder hacerle unas preguntas a Rocío Martínez. Soy Rocío Martínez, soy presentadora de deportes de Antena 3 Noticias y presento también Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Cómo llegaste a trabajar de periodista? ¿Lo has tenido siempre tan claro? Pues te diría que yo quiero ser periodista desde que tenía 12 años o así. Yo creo que si les preguntas a mis profesores de EGB, porque yo soy muy mayor y cuando yo estudiaba era EGB, ya sabían que me quería dedicar al periodismo y además me gustaba mucho el deporte. Me encantaba ver el fútbol, el ciclismo, el tenis, el baloncesto. Bueno, me lo veía todo. Bueno, los Juegos Olímpicos eran una fiesta para mí desde que era muy jovencilla. Me gusta bastante hablar, con lo cual yo creo que, bueno, pues al final como que mi destino estaba escrito. Me fui a estudiar, yo soy de Burgos, pero en Burgos no había periodismo cuando yo estudiaba. Me fui a estudiar a la Universidad de Navarra, a Pamplona, cuando terminé. Bueno, esos veranos estuve haciendo prácticas 2 veranos en la cadena SER, en Radio Castilla en Burgos. Estuve haciendo prácticas también 2 veranos en la cadena SER en Madrid. Y cuando terminé la carrera y terminé esas prácticas, estuve trabajando en Terra. Terra era un portal de internet, porque aquello fue pues el 99, que era un poco como el boom de internet, era un portal de internet de Telefónica, y ahí estuve ya en deportes. Ahí estuve 5 o 6 años, de ahí me fui a Real Madrid Televisión, estuve 11 años trabajando en Real Madrid Televisión, ahí hice un poco de todo, redactora, reportera, iba a todos los partidos al Bernabéu, hacía la llegada de los equipos, la zona mixta, el palco, he viajado con el Madrid, he presentado informativos y bueno, yo creo que esos años fueron muy enriquecedores para mí, hasta que en 2016 me llamaron de Antena 3 para ver si quería presentar los deportes de Antena 3, dije que sí, claro. Durante estos años he estado también en el Chiringuito, voy de vez en cuando a Espejo Público, cuando hay algún tema de deporte, así que es un poco más transversal, ¿no? Que no es específicamente solo para gente ahí o cuando son cosas muy importantes, ¿no? Como triunfos de Rafa Nadal, bueno, ya no está Rafa Nadal, qué pena, o de Carlos Alcaraz, o bueno, pues cuando hay alguna cosa así un poco importante. Y luego desde hace 2 años y medio, pues presento Radio Estadio Noche de Onda Cero, el programa nocturno de los deportes. Durante estos años he estado yendo también al Chiringuito, lo que pasa que desde que empecé en la radio, pues ya al Chiringuito ya no voy. Después de tu gran trayectoria, pasando desde Real Madrid Televisión hasta actualmente Antena 3 y Onda Cero, ¿cómo crees que ha evolucionado la forma de ejercer el periodismo hoy en día? A mí me gusta mucho decir que los periodistas somos contadores de historias, porque nada se recuerda mejor como una historia. Entonces sí ha cambiado mucho la manera de contar, pues fíjate, especialmente en televisión, porque también ha captado la atención de la gente, ¿no? Yo creo que hace años la gente era capaz de sentarse y tener la concentración en algo durante más tiempo. Ahora no es algo que hayáis perdido solo los jóvenes, yo creo que lo hemos perdido en general todos. Entonces todo tiene que ser, mira, así como mucho más rápido, ¿no? Tiene que ser informaciones muy dinámicas, informaciones muy atractivas. En televisión además tienes el sonido, tienes la imagen, puedes jugar con la música, entonces tienes que intentar captar la atención de la gente. Además, hoy en día los medios de comunicación competimos también pues con plataformas, ¿no? Antes había menos cosas que hacer, podríamos decir, ¿no? Hoy uno puede estar pues viendo un informativo, viendo los deportes, o puede estar en el cine, o puede estar tomando algo, puede estar en un restaurante comiendo, o puede estar viendo alguna de las plataformas de entretenimiento que ofrecen un montón de contenidos. Entonces la conquista es mucho más difícil ahora, por eso hay que ser más fino. Entonces hay que contar cosas que le interesan a la gente y hay que contarlas con otro ritmo narrativo. Así que sí que ha cambiado bastante. Por ejemplo, yo creo que ahora las cosas se cuentan un poquito más corto. Y luego la relación con la audiencia, pues también, aparte. Ahora, claro, tanto en televisión como en radio, es que no es solo televisión y radio, es que las televisiones y radios estamos también en las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todos los sitios. En ese sentido, también un poco la relación con la audiencia va marcada por eso. Tú eliges cuál es el tono según dónde estás hablando, no hablas igual en un sitio que en otro, pero te diría también que cambia un poco cuando tú te dedicas a los deportes. Yo creo que la relación con la audiencia en los deportes es como más cercana, ¿no? Parece que la información deportiva es una información que va como
al tema emocional, hablas de cosas que le afectan al corazón de la gente, ¿no? Que le entristecen, que le alegran. Entonces, por ahí yo creo que también la relación siempre un poco de los periodistas deportivos es como una cosa un poco más informal o un poco más cercana. Y en este contexto de cambios, en donde las redes sociales están tomando un gran papel y por ello el aumento de la desinformación, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los medios de comunicación y el trabajo del propio periodista frente a la audiencia? La responsabilidad de los medios de comunicación es muy grande y especialmente hoy en día cuando hay tantas fuentes de información, pero no todas son veraces. Y ahí, en este momento, me parece especialmente importante la labor que hacemos los medios de comunicación. Tenemos comprobado además que cuando hay épocas de crisis, como puede ser la Dana, como ha sido la pandemia, la gente recurre más a los medios de comunicación tradicionales, podríamos decir, porque confían en lo que les cuentan. Yo además siempre digo con orgullo que este grupo A3 Media es el que tiene unos rankings de credibilidad mayores entre su audiencia y entre sus oyentes. Y es muy importante distinguirnos, ¿no? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes sociales, pero cuando tú hablas en nombre de una marca, pues se te supone un rigor y una responsabilidad extra. Hay muchas labores de verificación que hacen los medios de comunicación y en ese sentido la labor social que hacen los medios de comunicación ha sido siempre muy importante, pero en este contexto lo es aún más para distinguir un poco de las fake news, ¿no? Porque a la gente le llegan muchas cosas al móvil, ya no te digo en redes sociales, o sea, es como, pues es que en el móvil me ha llegado no sé qué. Entonces, los medios de comunicación tradicionales filtran un poco esa información, así que sí, la labor es importante, pero tenemos que estar también en las redes sociales porque ahí es donde estáis los jóvenes fundamentalmente. Yo cuando estudiaba a McLuhan, que era un gran experto en comunicación, y él decía que el medio es el mensaje, ¿no? Y yo a veces pienso que los jóvenes, claro, lo veis todo o casi todo en TikTok. Entonces, si la tele está en TikTok, también veis TikTok. Y es verdad que la tele está en TikTok, la radio está en TikTok también, porque bueno, pues hoy en día hay que estar en todos los sitios, en la tele, en las redes sociales y en todas las plataformas de comunicación para conseguir llegar a la audiencia. Y en un sector tan competitivo como es el periodismo, desde la universidad nos piden aspirar a la perfección. ¿Hasta qué punto crees que eso refleja la realidad de un día a día en una redacción? A ver, aspirar a la perfección me parece que es un gran consejo. Luego el día a día, pues hombre, no siempre te permite hacerlo todo perfecto, pero sí que tienes que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Luego a veces es verdad que vas un poco rápido, pero tú nunca puedes dar una noticia que no tengas confirmada solo por darla antes que los demás o porque no tengas tiempo. Entonces siempre tienes que aspirar a la perfección, pero lo cierto es que el día a día pues es que tú estás en la calle y tienes que contar algo rápido con poco tiempo. Para eso es muy importante la formación del periodista, el contexto. Sí os recomendaría que tenéis que saber un poco el mundo en el que vivís. Yo he dado muchos cursos a jóvenes estudiantes y a veces me encuentro con que no siguen mucho la actualidad. Entonces, por ejemplo, en contextos donde tienes como poco tiempo para intentar, digamos, extraer una información y contársela a tus oyentes o a tu audiencia o a tus lectores, eso te resulta más fácil si tú tienes el contexto y sabes el mundo en el que vivimos. Entonces, yo creo que los periodistas tienen que estar informados. Yo, por ejemplo, además soy de deportes, pero yo no sigo solo la información deportiva. A mí me gusta leer los periódicos de información generalista, veo programas informativos que no son solo de deportes, porque tener ese contexto te ayuda mucho a realizar tu trabajo en el día a día, te ayuda también a entender. Una de las cosas que hacemos los periodistas también es un poco resumir el mundo, ¿no? Para las personas que nos ven, que igual no tienen tiempo de saberse toda la información, pues eso, ya nos la estudiamos nosotros, buscamos la información nosotros y se lo ponemos a la gente así, pues en formatos más adaptables al poco tiempo que tiene la gente hoy en día.
Y por último, Rocío, ¿le podrías dar un consejo a esos jóvenes periodistas que quieren destacar y diferenciarse para entrar en algún medio de un mercado laboral tan exigente como es el del periodismo? A ver, en mi época yo creo que era un poco más fácil, empezar a trabajar como periodista. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación tradicionales trabajaba más gente y además había menos universidades, con lo cual cada año salíamos menos periodistas al mundo laboral. Sí que es verdad que al final te tienes que distinguir de algo. Yo, por ejemplo, yo me he dedicado a algo que a mí me gusta. Yo siempre creo que al final cuando tú te dedicas a algo que te gusta, seguramente vas a poner más de tu parte para hacer bien tu trabajo. Este es un trabajo muy vocacional porque es un trabajo, pues de horarios muy raros. Normalmente no es el trabajo donde más dinero se gana. Por eso digo que es un trabajo muy vocacional. Entonces, os recomiendo, si tienes unas prácticas, aprovéchalas a tope, exprímelas a tope, pregunta, sé curioso. Bueno, así somos los periodistas, ¿no? Pues también, cuando estemos trabajando, tenemos que ser curiosos e intentar preguntar, aprender todo lo posible. Otra cosa, ver los medios de comunicación con ojos críticos, o sea, os digo, la tele, la radio, TikTok, Instagram, todo lo que veáis, gente que os gusta, miradlo un poco con ojos profesionales, ¿no? ¿Qué me gusta a mí de cómo comunica esa persona? Mirad un poco cuál es el lenguaje que utiliza, cuál es el tono que utiliza, cuál es el tipo de construcción de frases que utiliza. Luego tenéis que ser apasionados. Y luego, hoy en día, además de los medios de comunicación, hay mucha gente que vive de la comunicación de las redes sociales, ¿no? Los influencers, que hay mucha gente que se dedica a hacer información en redes sociales, o nosotros en el deporte vemos mucha gente que se dedica a hacer retos del deporte, a comunicar cosas del deporte, a promover la vida deportiva. Entonces, ahí se abren nuevas vías de comunicación. Y luego también hay otras vías de comunicación que antes existían menos, y es que hoy en día casi todas las empresas tienen departamento de comunicación. Bueno, os digo en el deporte, es que en el deporte todos los equipos, todos los clubes tienen departamentos de comunicación, pero es que a todos los deportistas de élite también tienen gente que trabaja en comunicación, agencias de comunicación que les llevan. Entonces, por ahí puede ser una vía. Entonces, pues mirad a ver qué es lo que os gusta, qué es lo que os interesa, e intentad hacerlo lo mejor posible. Yo siempre digo, no esperéis a llegar a la cumbre para dar vuestra mejor versión, ¿vale? Si tenéis unas prácticas en un medio chiquitito, ahí tenéis que dar vuestra mejor versión, porque si os va a surgir la oportunidad de ir a otro sitio va a ser porque ahí lo hayáis hecho bien. Eso ha sido un poco mi experiencia, o sea, yo solo digo por experiencia personal. Y luego no os desaniméis a la primera curva, o sea, en la vida hay curvas, ¿vale? No siempre, si tú quieres llegar a un sitio, pues a veces el camino no siempre es recto, a veces hay que ir dando unas curvas. Así que si queréis ser periodistas, pues nada, pues vivid como periodistas, porque los periodistas no estamos desconectados nunca, estamos siempre 24 horas casi pendientes de todo lo que pasa. Pues nada, Alba, muchas gracias por elegirme, espero haberte ayudado y a arrojaros un poquito de luz en este mundo, que a ver, no es fácil, pero es un mundo muy bonito.